Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me pidieron que ahora habláramos un poquito de síncope. La verdad que la charla de síncope es una charla extensa que incluso se podía dividir en varias charlas, porque la verdad que es un tema muy interesante y muy grande a la vez. Pero bueno, y traté de hacer un resumen tratando de tocar cada uno de los temas que me parecieron más importantes. Como siempre, primero vamos a empezar a definir qué es esto del síncope. Como seguramente ustedes saben, se trata de una pérdida de conocimiento, una pérdida de la conciencia, pero no toda pérdida de la conciencia es un síncope. Y cuando vemos la definición, vemos que es una pérdida de conocimiento con algunas características. Es una pérdida que tiene que ser transitoria, producto de hipoperfusión cerebral, secundaria a una caída abrupta de inicio rápido de la presión arterial, que tiene que tener una corta duración, habitualmente dura unos segundos, y que pretende también dentro de la definición que sea una recuperación espontánea y completa. Toda esta exigencia en la definición se hace para tratar de diferenciar de otras causas de pérdida de la conciencia que no son síncope y que pueden a veces dificultar el diagnóstico, como crisis comiciales, accidentes cerebrovasculares, caídas sin pérdida de la conciencia, pseudosíncope psicógeno, otras causas también las hay que pueden dificultar el diagnóstico, pero si respetamos la definición y somos estrictos con esta, pretender que sea transitoria, que sea rápida, de corta duración y con una recuperación completa, no debería ser tan complejo. Más o menos la mitad de la población a lo largo de su vida va a experimentar un episodio sincopal con el tiempo. Tiene una incidencia de 5.7 eventos cada 1000 personas por año en pacientes de 60 a 69 años, pero esta incidencia se duplica en pacientes de 70 a 79 años. Es un motivo de consulta muy frecuente en salas de urgencia, en guardias. Del 3 al 4% total de las consultas pueden ser por pérdida de la conciencia, síncope puntualmente. El síncope neuromediado, entiéndase síncope vasovagal o síncope reflejo, e hipotensión ortostática como la etiología más frecuente, y dentro del síncope neuromediado, el 48% representa el síncope vasovagal. Síncope cardiovascular, el síncope que siempre tenemos que tratar de descartar, tiene una prevalencia del 20,9%, y pese a todos los métodos diagnósticos que podamos utilizar y un adecuado interrogatorio, hay un cierto grupo de pacientes que no es despreciable, que finalmente no tiene un diagnóstico etiológico concreto. Básicamente tenemos tres etiologías de síncope: el síncope reflejo, el síncope ortostático y el síncope cardiovascular. El síncope reflejo o síncope vasovagal, habitualmente precedido de síntomas con pródromos típicos vasovagales como sudoración, palidez, náuseas, visión borrosa, que muchas veces se asocia a situaciones puntuales, como por ejemplo puede ser una extracción sanguínea, que es una situación bastante típica que puede desencadenar un reflejo vasovagal y un síncope reflejo, en pacientes que se impresionan, dolores intensos, agudos también pueden hacerlo, circunstancias que aumenten una descarga vagal, como lo puede ser cualquier maniobra de valsalva típica, la micción, pujar para defecar, etc. El síncope ortostático, que sucede habitualmente al incorporarse el paciente por acúmulo de sangre venosa en zona esplácnica y en miembros inferiores sin una respuesta simpática contrarrestadora adecuada. Muchas veces también se asocia al aumento de medicamentos antihipertensivos, principalmente beta bloqueantes y diuréticos, que son los que más efecto ortostático tienen, no tanto así los vasodilatadores, los IECA, los ARA2. También se puede asociar con postraciones prolongadas en pacientes que estuvieron, por ejemplo, internados un tiempo importante. Y el síncope cardiovascular, finalmente, que puede ir desde la cardiopatía estructural, desde una estenosis aórtica, un tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, infarto, cualquier circunstancia que altere el gasto cardíaco, hasta los eventos arrítmicos, que son los más prevalentes dentro de lo que es la clasificación del síncope cardiovascular, y principalmente las bradiarritmias como causas del síncope. Algo fundamental de entender es que el diagnóstico del síncope es un diagnóstico clínico. Mediante el interrogatorio, un buen interrogatorio, deberíamos poder identificar el evento de pérdida de la conciencia como síncope, ¿sí? Después tendremos que recurrir a otras cosas para
identificar si estamos frente a un síncope reflejo, ortostático o cardiovascular, pero el diagnóstico de síncope per se debería ser un diagnóstico clínico. El interrogatorio del paciente en estos casos es fundamental porque muchas veces nos puede arrojar causas bastante claras o por lo menos sin demasiadas dudas. Por ejemplo, el paciente consulta con síncope y nos refiere que minutos antes del episodio sincopal estuvo con dolor de pecho, de características típicas, opresivo, precordial, irradiado a zonas típicas como brazo izquierdo, mandíbula, etc. O un paciente con una disección aórtica que nos refiere que tuvo un dolor precordial, irradiado al dorso, de tipo lacerante, o un tromboembolismo pulmonar, típicamente precedido de disnea súbita, y otras circunstancias que el interrogatorio nos puede aportar mucha información. Otras veces el electrocardiograma es contundente, como por ejemplo en este caso, el paciente consulta con síncope, le hacemos un electro y vemos un bloqueo auriculoventricular completo. Fíjense que tenemos ondas P disociadas de los QRS en todas las derivaciones. Esto es un bloqueo auriculoventricular completo, con una bradicardia consecuente a 30-35 latidos por minuto. Está claramente un paciente de consulta con pérdida de conciencia, es la causa del síncope. O por ejemplo, este electrocardiograma en el que podemos ver un ritmo sinusal que alterna con una taquicardia regular, a QRS ancho, impresiona a todas luces una taquicardia ventricular, y uno ve esto en un electro y dice, bueno, seguramente el paciente que consulta con pérdida de conciencia en algún momento tuvo una taquicardia ventricular que fue sostenida en el tiempo, causó descompensación hemodinámica y el paciente consecuentemente sincopó. La verdad que son cosas que llaman mucho la atención. Otras veces, bueno, el diagnóstico no es tan claro, como por ejemplo en este caso, que tenemos una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, pero la verdad es que los pacientes con fibrilación auricular por lo general consultan por sensación de palpitaciones por la taquicardia, pero no tanto por síncope. No es imposible, bajo ningún punto de vista, un paciente con FA, con pérdida de la pata auricular, una frecuencia cardíaca alta, tranquilamente puede tener un episodio sincopal, pero ciertamente es muy infrecuente que consulten por síncope. O hacemos un electrocardiograma y nos encontramos con que el paciente tiene un QT prolongado, pero no podemos evidenciar arritmia ventricular por ningún lado. Fíjense acá, el QT del paciente es mayor a 600 milisegundos, es un QT realmente largo, y uno podría pensar que si el paciente consulta con pérdida de la conciencia, por pérdida de la conciencia, interpretamos síncope al interrogatorio y vemos este electro, uno podría decir, bueno, hay que pensar, ¿habrá tenido este paciente una arritmia ventricular por QT prolongado? Es una opción. Confirmarlo a simple vista es un poco más difícil. Así que en todo paciente de consulta por pérdida de conciencia y el diagnóstico que sospechamos es síncope, es sí o sí fundamental. La historia clínica arroja muchísima información, un examen físico completo, electro no puede faltar nunca en estos pacientes, y también un test de ortostatismo en los pacientes que consultan por síncope es indicación clase 1. Bueno, como decíamos, ciertas cosas no pueden faltar, pero también es cierto que en los pacientes que consultan por pérdida de conciencia, en guardias se les hace habitualmente muchísimos métodos diagnósticos que finalmente no aportan demasiado, o de hecho no aportan nada. La mayoría de las veces, como por ejemplo, fíjense, este era un grupo de pacientes, este es un estudio español en el que se admitían a pacientes en salas de urgencia por pérdida de conciencia. El 84% finalmente tuvieron diagnóstico de síncope. Como decíamos, no toda pérdida de conciencia es un episodio sincopal. Un cuarto de los pacientes que finalmente tuvo diagnóstico de síncope requirió internación. 10% tenían antecedentes cardíacos y 1.6% habían referido dolor precordial antes del episodio del síncope. Así todo, fíjense, test de ortostatismo al 4.6% se le hacía, bajísimo. Como decíamos, es un método de diagnóstico con indicación clase 1 y se hacía muy poco, pese a tener un rendimiento diagnóstico interesante. 14.3% de los pacientes a los que se les hacía la prueba de ortostatismo resultó ser positivo, es decir, tenían un síncope por hipotensión ortostática. Un test barato, necesita un tensiómetro, necesita un estetoscopio y nada más. Fíjense, como decíamos, teníamos 10% de antecedentes cardíacos y 1.6% de dolor de pecho previo al síncope. Y así todo, enzimas cardíacas se le hizo al 30% de los pacientes. La verdad que no sabemos por qué le pidieron enzimas cardíacas al resto de los pacientes. Obviamente el que consulta por dolor de pecho o con dolor de pecho precediendo al síncope tiene sentido, pero aquel que está sintomático
o mejor dicho, no tiene dolor de pecho, pedirle enzimas cardíacas no tiene sentido, y por supuesto el rendimiento diagnóstico fue muy bajo. Placa de tórax, a más de la mitad de los pacientes, todos se llevaron de recuerdo una placa de tórax, y la verdad que no aportó en ningún caso al diagnóstico de síncope, o de la etiología del síncope, mejor dicho. 9% de los pacientes tomografía de encéfalo, 0% de rendimiento diagnóstico, y pareciera así que con el electrocardiograma hay un buen consenso de que todo paciente de consulta por síncope tiene que tener un electrocardiograma hecho. 95% de los pacientes tenían electro y con un rendimiento diagnóstico del 9%. Así que hay cosas que no pueden faltar nunca: electro, examen físico completo, una buena historia clínica, un test de ortostatismo, y en pacientes mayores a 40 años también podemos considerar la opción de hacer un masaje del seno carotidio. Pero la verdad es que el resto de los métodos diagnósticos hay que considerarlos en base a lo que recolectemos de todo esto, pero no de forma indiscriminada o sin una guía de qué es lo que estamos pidiendo, porque la verdad es que no nos va a aportar demasiada información. Si hacen un masaje de seno carotidio, recuerden que tiene que ser bajo monitorización. Bien pueden hacerlo con un monitor multiparamétrico en un showroom, en una unidad coronaria, terapia intensiva, lo que sea, pero el paciente tiene que estar monitorizado. Pueden hacerlo también con el electrocardiograma, tiene que tener medición también de la presión arterial, por supuesto. Y cuando lo hagan, que sea con 3 dedos, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, un poco por debajo del ángulo de la mandíbula, presionando en el pulso carotidio, con un movimiento que tiene que ser de arriba hacia abajo durante unos 10 a 15 segundos aproximadamente. Cuando vemos la evolución de los pacientes con síncope, este es un seguimiento de los pacientes, del subgrupo de pacientes del estudio Framingham que tuvieron síncope, con un seguimiento a 17 años, un seguimiento muy largo. Lo que se puede ver es que los pacientes que consultaban con síncope de etiología neuromediada, es decir, síncope vasovagal u ortostático, tuvieron la misma mortalidad que la población general. No así los pacientes que consultaron por síncope de etiología cardiovascular, tuvieron el doble de mortalidad que los pacientes que los pacientes, mejor dicho, que la población general. Con lo cual, ahí está la importancia de poder diagnosticar fundamentalmente la etiología del síncope, si es cardiovascular o no lo es, porque eso nos va a marcar a las claras el pronóstico de ese paciente y el riesgo que puede tener de eventos adversos, fundamentalmente muerte súbita. Y hay ciertas características que nos pueden ayudar a entender si estamos frente a un paciente de riesgo alto o no, como la presencia de palpitaciones, dolor precordial, de características típicas, disnea precediendo el episodio sincopal, que haya sido durante el ejercicio, sin pródromos. Esto nos alerta de que el paciente no tuvo tiempo de, por ejemplo, poner las manos. Estos pacientes a veces consultan con lesiones importantes a nivel facial, incluso fracturas costales, o sea, a veces se golpean feo los pacientes, sobre todo cuando no tienen pródromos y no tienen aviso del síncope. Que tengan historia familiar de muerte súbita también tiene que ser una alerta siempre. La evidencia de taquicardia ventricular, sea sostenida o no, la presencia de cardiopatía estructural, signos de insuficiencia cardíaca, infartos previos, la hipotensión sostenida, alteraciones del electro como alteraciones de la conducción AB, alteraciones del QT, sea corto, sea largo, o del QRS, que nos hagan pensar en la posibilidad de arritmias hereditarias con riesgo de muerte súbita, como puede ser la enfermedad de Brugada. En el extremo opuesto están los pacientes que o bien consultan por un primer episodio sincopal, con un relato típicamente vasovagal, precedido de náuseas, de diaforesis, de visión borrosa, en un contexto muy típico, como poníamos el ejemplo antes de una extracción sanguínea, que es bastante frecuente, o bien también el paciente que consulta con episodios ya repetidos. No es la primera vez que el paciente tiene un síncope, en esta oportunidad es igual que en las veces anteriores, no tiene cardiopatía estructural, un examen físico normal, ausencia de soplos, no detectamos nada que nos haga pensar que el paciente pueda tener alguna alteración vascular con un examen físico normal y electro normal. Serían pacientes de bajo riesgo y que tranquilamente podrían recibir el alta directamente de la guardia médica, del servicio de urgencias, sin necesidad de más métodos diagnósticos, simplemente con lo que decíamos, las 4 cosas: electroexamen físico, historia clínica, test de ortostatismo, todo negativo. Es un paciente que tiene buen pronóstico, no va a tener mayor mortalidad que la población normal, y en todo caso, frente a un paciente con síncopes recurrentes que consulta nuevamente por otro episodio, se lo puede derivar a un consultorio de un especialista para evaluarse alguna posibilidad de
de alguna posibilidad terapéutica que nos permiten a estos pacientes darle una ayuda extra, pero con la tranquilidad de que no es un paciente que si lo mandamos de alta va a tener un evento adverso. Por supuesto que los pacientes con las características que veíamos antes, que tengan alto riesgo, esos pacientes hay que internarlos para ahondar un poco más en el diagnóstico del paciente. Y tal vez lo más prudente en aquellos pacientes en los que no nos quede claro si son de alto riesgo o no, básicamente si tienen etiología, lo más prudente sea internar al paciente también. No está bueno mandar de alto a un paciente sin saber qué riesgo tiene, para bien pedir una interconsulta con el especialista o algún otro método de diagnóstico que creamos que nos haga falta para ver el riesgo de ese paciente. Quisiera hacer un llamadito, un segundo con respecto a la utilidad que tiene el Holter en el diagnóstico etiológico del síncope. La verdad es que es muy limitado cuando se utiliza de manera indiscriminada. Fíjense, de casi 3.000 pacientes que consultaban por síncope, a todos se les hizo un Holter, en la enorme mayoría, en el 84% eran directamente normales, no había nada. En el Holter, solamente 3.7% de los pacientes tuvieron alteraciones que justificaban el síncope, mayormente episodios de bradicardia, bien sea por acestolia o bloqueo auriculoventricular paroxístico, pero el resto fueron Holter normales o con mínimas alteraciones como extrasístoles aisladas que no justifican de ninguna manera un episodio sincopal. Recuerden que la mayoría de los Holters son de 24 horas, se puede extender a 48 horas, por lo tanto, salvo que el paciente sea un paciente con episodios recurrentes, muy frecuentes, si hablo de frecuencias ya semanal, pesquisar un síncope con la correlación electrocardiográfica mediante un Holter que solamente monitorea 24 horas al paciente es muy poco frecuente. Salvo que elijamos muy bien al paciente, me refiero a pacientes, insisto, con síncopes muy frecuentes, con antecedentes coronarios o de miocardiopatía dilatada, hipertrófica, insuficiencia cardíaca, etcétera, arritmias, consumo de antiarrítmicos, alteraciones del electrocardiograma que nos llaman mucho la atención, en cuyo caso una monitorización temprana en un servicio de urgencias, porque si vemos todo esto estamos entendiendo que es un paciente con un riesgo arrítmico importante, por lo tanto deberíamos internarlo e indicarle una monitorización. En ese caso podemos tener un rendimiento diagnóstico hasta un poco más del 17%, que no es despreciable. Holter de 24 horas, como decíamos, utilidad no mucha, salvo que lo usemos muy bien. Y otra cosa son los Holter insertables o grabadoras de evento o loop record, estos sinónimos de lo mismo, que son estos aparatitos que ven acá, a la izquierda, a la derecha, perdón, a la izquierda arriba, que tienen como una forma de un pendrive, se colocan de manera subcutánea, tienen una batería de 3 años aproximadamente, y permite hacer lecturas esporádicamente, hay que hacer lecturas esporádicamente para detectar eventos arrítmicos, sobre todo si el paciente estuvo con los síntomas típicos o con síncopes en cuestión. O sea, se puede leer de una manera muy parecida a la que se interroga un marcapasos, con la diferencia de que esto no tiene cables, y por supuesto no tiene ninguna función de estimulación cardíaca. Fíjense que en este estudio lo que hicieron fue ponerle un Holter insertable a pacientes en una etapa temprana del diagnóstico y desde ya. Cuantos más episodios tiene el paciente y cuantos más síncopas tiene, más va a ser el rendimiento diagnóstico. Aquellos que tenían 1 a 2 síncopes a los 2 años tuvieron un diagnóstico en el 27.5%. Pero los que tuvieron más de 10 episodios sincopales previo a la inserción del Holter insertable tuvieron diagnóstico casi todos, el 98%. Y en la mayoría de los casos se trató de una bradicardia o una asistolia. Un 11% solamente tuvieron taquicardias y en muchos otros pacientes, pese a haber tenido episodios sincopales, no fue de evento arrítmico. Así que en quienes podemos usar estos dispositivos, está bueno usarlo cuando no tenemos de manera cierta o mediante el resto de los métodos diagnósticos la etiología del síncope, siempre y cuando podamos descartar que se trate de un paciente de alto riesgo y que tenga indicación de otro dispositivo, supongamos un cardiodesfibrilador implantable, en cuyo caso esto desde ya estaría fuera de lugar. Pero de no ser así, un paciente con un riesgo normal, equitativo al de la población general, y no tenemos el diagnóstico, la idea de poner esto es tener un tiempo prolongado, aproximadamente 3 años de duración de la batería, para tratar en ese momento ¿sí? de pesquisar un evento sincopal y correlacionarlo de esa manera con el registro electrocardiográfico.
Lo podríamos pensar en pacientes de alto riesgo, insisto, siempre y cuando ya no tengan indicación de un dispositivo como un cardiofibrilador implantable o un marcapasos, con la intención de, bueno, habiendo acabado con todas las posibilidades diagnósticas, etcétera, frente a todo negativo y el paciente continuando con episodios sincopales, podríamos considerarlo también como una opción. Con respecto al síncope neuromediado, ya para irnos metiendo un poquito puntualmente en cada uno de las etiologías del síncope, como dijimos, no tiene más mortalidad que la población general, lo cual es bueno. Pero sí es cierto que cuando se trata de episodios recurrentes, muy frecuentes, disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes y pueden ser realmente muy molestos. Con lo cual, ahí está el tema con el síncope neuromediado. Pueden ser muy molestos e invalidantes para los pacientes. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, las indicaciones más fuertes respaldan a todo lo que es indicaciones no farmacológicas, como tranquilizar al paciente, explicarle que tiene una enfermedad, que lo va a molestar, que obviamente no es linda bajo ningún punto de vista, pero que por lo menos su vida no corre riesgo con esto, que trate de evitar los factores desencadenantes si es que lo puede hacer, si no lo puede hacer, buscar las formas, como por ejemplo el ejemplo del paciente que le sacan sangre y sincopa, pedir que lo haga acostado, que le saquen sangre acostado, buscar las maneras de aminorar los síntomas, explicarle los pródromos para que pueda en lo posible sentarse en el piso o acostarse, levantar las piernas, si siente que los síntomas están apareciendo, siempre y cuando tenga pródromos, por supuesto. Las maniobras de contrapresión, ajustar las dosis de antihipertensivos, e incluso, esto ya es algo discutible, pero riesgo-beneficio en pacientes con síncopes extremadamente recurrentes, hasta se podría considerar la posibilidad de por lo menos beta bloqueantes y diuréticos no usarlos. Adecuada ingesta de líquidos y sal, nuevamente, siempre evaluando riesgo-beneficio, pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensos severos, esto no lo vamos a poder hacer, pero si no se trata de estos pacientes, puede ser una medida que ayude. Estas son las medidas las maniobras de contrapresión que les mencionaba, consisten básicamente en contraer grupos musculares grandes de los brazos y los miembros inferiores, usando las piernas y generando presión para aumentar el retorno venoso y de esa manera disminuir los síntomas. Son muy efectivas siempre y cuando se usen por lo general en personas jóvenes, porque los pacientes tienen que poder hacerlas, contraer fuertemente los músculos, con lo cual tiene esa limitación, pero pueden ser muy útiles. El test de mesa basculante tiene una doble utilidad. Por un lado, sirve para apoyar el diagnóstico de síncope neuromediado, sea ortostático o sea vasovagal. No diría que lo utilicemos en un primer episodio, sobre todo si el diagnóstico, el interrogatorio es claro, pero sí que pacientes con síncopes frecuentes, recurrentes, repetitivos, podríamos utilizarlo sobre todo para ver el tipo de respuesta que tiene el paciente en el momento del síncope. Es decir, hay dos tipos de respuesta. Una respuesta cardioinhibitoria, es decir, el síncope se produce principalmente por un momento de asistolia, que puede bien ser un paro sinusal, o un bloqueo auriculoventricular paroxístico, como en este caso, en el cual podemos ver ahí, el paciente tiene ritmo hasta que en un momento no lo tiene más, hace una asistolia bastante prolongada, consecuentemente cae la presión arterial y el paciente sincopa. Esta es la típica respuesta cardioinhibitoria. En el otro extremo tenemos a los pacientes con una respuesta vasodepresora, no una respuesta cardioinhibitoria. De hecho, fíjense que en este TIL test cae la presión arterial, el paciente nuevamente sincopa, pero la frecuencia cardíaca incluso aumenta, que es la respuesta, por supuesto, fisiológica en situaciones normales. Este sería el típico ejemplo de un síncope de hipotensión ortostática que TIL test positivo. Cuando podemos correlacionar una respuesta cardioinhibitoria en un TIL test, vamos a poder decir con un valor predictivo positivo del 86% que seguramente los episodios clínicos del paciente, los síncopes clínicos del paciente, también se deben a asistolia. Con respecto al tratamiento farmacológico, hay algunos pacientes en los que los podemos usar. Vamos para atrás, en este grupo de pacientes, los pacientes con respuesta vasodepresora, no los pacientes con respuesta cardioinhibitoria. Pero sí los pacientes con respuesta vasodepresora podrían tener un lugar los alfa-antagonistas,
y los mineralocorticoides como la fluorocortisona. En algunos pacientes, si bien la fluorocortisona, la evidencia no es tan fuerte, solamente ha mostrado, comparada con placebo en pacientes con síncope neuromediado recurrente, una tendencia a disminuir los episodios sincopales, pero nada significativo. La amiodarina sí que cuenta con un poco más de evidencia, incluso metaanálisis con evidencia de reducción de los episodios sincopales hasta en un 75% de los pacientes, con lo cual pueden ser, sin ninguna duda, en pacientes que no tengan contraindicaciones, fundamentalmente hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, podrían ser una opción terapéutica. Después está el tratamiento con marcapasos para los pacientes con síncope reflejo, síncope vasovagal, insisto, frecuente, recurrente, múltiples episodios en pacientes que ya ven comprometida su vida. Esto, bajo ningún punto de vista, es un tratamiento en pacientes que han sufrido 1, 2 o hasta 3 episodios sincopales alejados en el tiempo y que no les genera ninguna limitación en su vida. Se viene estudiando desde hace mucho esto. La verdad es que hay información y estudios contrapuestos, evidencia favorable, evidencia no favorable. La verdad que los últimos estudios para mí aportan bastante. Este es uno de ellos, 46 pacientes mayores a 40 años que sufrían síncopes a repetición. A todos se les practicó un t-test, registraron una respuesta tólica en el 76% de los pacientes y a todos les pusieron un marcapasos y los dividieron en dos grupos. Al grupo A le prendieron el marcapasos durante el primer año y el grupo B lo tuvo apagado. No era apagado, estaba en un modo que se llama modo DDI a 30 latidos por minuto, pero a 30 latidos por minuto no hubiera prevenido ningún síncope. Con lo cual vamos a, para simplificarlo, a decir que el grupo A tenía el marcapasos prendido y el grupo B el marcapasos apagado durante el primer año de seguimiento. Y al año de seguimiento justamente, invertían los grupos, es decir, al grupo A le apagaban el marcapasos, el grupo B se lo prendía. Y fíjense lo que pasó al final del seguimiento. En todos los pacientes, cuando tuvieron el marcapasos prendido, hubo un 8.7% de recurrencia de los síncopes contra el 45.7% de recurrencia cuando el marcapasos estaba, insisto, para simplificarlo, apagado. Y las curvas de Kaplan-Meier para mí lo ponen todavía más claro. Fíjense en la línea celeste, esos serían los pacientes del grupo A, es decir, aquellos que tuvieron el marcapasos encendido durante el primer año. Fíjense cómo los episodios sincopales desaparecen, mientras que en la línea roja, el grupo que lo tenía apagado a 30 latidos por minuto, los síncopes continuaron. Hasta el año de seguimiento, en el que se invierten los grupos, se apaga el marcapasos del grupo A y vuelven a aparecer los síncopes, mientras que en el grupo B desaparecen los síncopes. El estudio electrofisiológico es una herramienta muy útil y que nos puede aportar información siempre y cuando lo hacemos, como siempre, en el paciente adecuado. Ningún método de diagnóstico en lo que se refiere a síncope tiene una sensibilidad y una especificidad muy altas, sobre todo utilizados de manera indiscriminada, desde luego. Pero hay algún grupo de pacientes que se podrían beneficiar de un estudio electrofisiológico. ¿Cuáles serían, por ejemplo, pacientes con enfermedad del nódulo sinusal? Consulto a un paciente por síncope, hacemos un electro, vemos una bradicardia sinusal y pensamos, bueno, ¿habrá hecho una pausa en algún momento? ¿Tendrá el nodo enfermo? ¿Habrá hecho una pausa sinusal prolongada, 3, 6 segundos, y esa habrá sido la causa del síncope? Es una opción. La verdad que si el relato es claro, no nos queda duda, no lo indicaría como la primera opción, pero habiendo descartado con todo lo que ya vimos antes, un episodio sincopal típicamente reflejo y esta puede ser una opción, lo podríamos considerar. Lo que hacemos habitualmente en el laboratorio de electrofisiología es estimular el nodo sinusal, lo estresamos básicamente para ver cómo respondería en una situación normal de la vida cotidiana. Lo que hacemos es estimularlo, interrumpimos la estimulación en un momento y vemos cuál es la pausa que sucede al último latido estimulado. Cuando esa pausa es mayor a 3 segundos, idealmente mayor a 6 segundos y sobre todo si reproduce los síntomas del paciente, podríamos decir que el paciente tiene un nodo enfermo y la causa del síncope muy probablemente haya sido su enfermedad del nódulo sinusal y una pausa sinusal en algún momento. Otros pacientes que se pueden beneficiar de un estudio electrofisiológico son los pacientes que consultan con un bloqueo de rama, por ejemplo, un bloqueo completo de rama izquierda o un bloqueo bifascicular, entiéndase, bloqueo completo de rama derecha con, en este caso, hemibloqueo posterior, fíjense ahí de uno, con un hemibloqueo posterior izquierdo, o también un paciente con un bloqueo completo de rama derecha con un hemibloqueo anterior, en este caso.
estos pacientes, estudiar el sistema de conducción nos puede arrojar información sobre la indemnidad o la enfermedad del sistema de conducción, y la posibilidad básicamente de esto, ¿no? De que el paciente en algún momento haga un bloqueo auriculoventricular completo paroxístico. Por supuesto que cuando vemos el bloqueo auriculoventricular no caben dudas de cuál es la etiología del síncope, pero cuando uno ve a un paciente con una rama izquierda o un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo, es decir, eso nos habla de un sistema de conducción enfermo, pero decimos, bueno, ¿cuán enfermo está? O sea, esta fue la causa del síncope, hizo un bloqueo AB paroxístico el paciente en algún momento y sincopó consecuente a eso, o no. El paciente puede tener una enfermedad del sistema de conducción y haber tenido un síncope reflejo común y silvestre y simplemente ser un epifenómeno en el diagnóstico del paciente. Estos pacientes en los que estudiamos el sistema de conducción a veces nos encontramos con valores que, para no entrar en tecnicismo, pero que nos hablan de enfermedad del sistema de conducción y que ciertos valores ya nos indican que es altamente predictivo de, no solamente de episodios sincopales, de enfermedad de la conducción intraventricular, sino también de, a futuro, la necesidad que va a tener ese paciente de un marcapasos. Fíjense, en este estudio lo que hicieron los autores fue a pacientes con bloqueo completo de rama izquierda o bloqueo bifascicular, como veíamos antes, a todos les practicaron estudio electrofisiológico, TIL test y masaje de seno carotideo, pero todo negativo. No tuvieron respuesta cardioinhibitoria en ningún momento con ningún método diagnóstico. Y a todos les pusieron un marcapasos. ¿Cómo les fue mal? No les fue bien, por supuesto, porque no pudieron probar la respuesta cardioinhibitoria en ningún paciente. Entonces, claro, ellos pretendían con un marcapasos solucionar la causa del síncope, era otra, no era la enfermedad del sistema de conducción. En este caso, los síncopes no disminuyeron en ninguno de los dos grupos, sea marcapasos a 60 o a 30 latidos por minuto. Pero ¿qué pasa cuando sí podemos probar en pacientes con bloqueo bifascicular o bloqueo completo de rama izquierda y síncope la presencia de enfermedad significativa, o con estudio electrofisiológico, como en este caso Holter insertable, en los que se documentó la presencia de un bloqueo auricular paroxístico, contra pacientes en los que no se documentó esta respuesta asistólica. Todos recibieron un tratamiento con marcapasos y al final del seguimiento lo que se vio es un 0% de recurrencia de síncopes en los que se había documentado la respuesta sistólica contra el 27% que continuaron con síncope en el otro grupo. Es decir, si seleccionamos bien a los pacientes vamos a tener buen resultado. Estas son las alteraciones que yo les comentaba. Lo que hacemos es medir el AH y el HB, que son valores específicos que nos hablan de la conducción a través del HIP-Purkinje, para ver si está enfermo el sistema o no lo está. Un poco más de lo mismo, pacientes con bloqueo bifascicular o rama izquierda, con bloqueo auriculoventricular documentado mediante estudio electrofisiológico o Holter insertable, contra pacientes en los que no se documentaba esta respuesta, y nuevamente la recurrencia de los síncopes en pacientes en los que documentamos la respuesta sistólica es favorable. 1.4% de recurrencia contra 20% en el grupo empírico, digamos, en indicación de marcapasos de manera empírica. Así que siempre que podamos probar la respuesta cardioinhibitoria en algún momento, sea por TIL test, sea por estudio electrofisiológico, o sea por Holter insertable, o desde luego si el paciente se constató en un Holter habitual, por supuesto, siempre que podamos probar esa respuesta, el marcapasos podría tener un lugar en estos pacientes. No significa que todo paciente que tenga una respuesta cardioinhibitoria tiene que recibir un marcapasos, hay que evaluar otras cosas. ¿Cuán frecuente es? ¿Cuánto limita la vida del paciente? ¿Realiza alguna tarea de riesgo? Supongamos, chofer de colectivo, piloto de avión. Hace poco tuvimos en el sanatorio un paciente que justamente tenía síncopes a repetición, con un bloqueo completo de rama izquierda, nada más, y bueno, era piloto de avión. Optamos en este caso con un estudio electrofisiológico previo para ponerle el marcapasos a ese paciente. Algo frecuente de ver también es los síncopes en pacientes que ya tienen puesto un marcapasos, en cuyo caso hay que pensar dos cosas, o bien el síncope tiene otra etiología que no sea rítmica, o puede haber una falla en el funcionamiento del marcapasos, lo cual diría que siempre hay que descartarlo en todo paciente con implante de marcapasos y que consulta por síncope. Básicamente para descartar falla de sensado y falla de captura. ¿Qué es esto? La falla de sensado es esto que están viendo en el electrocardiograma de la izquierda.
ahí en el medio del electrocardiograma se puede ver que por momentos hay una respuesta sistólica, producto de que hay ruido, que es esa interferencia que se genera, a veces por movimientos del cable ventricular o por contracciones musculares que el catéter ventricular la sensa como actividad propia del corazón, por supuesto que no lo son, y genera una respuesta sistólica. O bien falla de captura ventricular, como en este caso, en el cual tenemos una bradicardia con un escape ventricular, y ahí vemos las espigas de los marcapasos que no logran capturar el ventrículo. Claramente es un marcapasos que está teniendo un problema importante. El primer caso, el caso de falla de sensado, es un problema un poco más sencillo de solucionar. Podemos resolverlo con los programadores, que son esas computadoras con las que interrogamos los marcapasos para ver cómo están funcionando, cuánta batería tienen, etc. Que nos permite ajustar parámetros de sensibilidad para que el marcapasos no detecte como actividad propia y se inhiba. Y en una guardia, en una situación de urgencia, lo podríamos resolver con un imán. Con un imán apoyándolo por sobre el marcapasos, lo que hacemos es cambiar el modo del marcapasos a un modo básico, es decir, hacemos desaparecer la función del sensado del marcapasos, y el marcapasos, independientemente de lo que detecte en el ventrículo, va a estimular permanentemente a una frecuencia magnética de más o menos 90 latidos por minuto, con lo cual este problema lo podríamos resolver con un imán, eventualmente. El problema de la falla de captura ya no lo vamos a poder solucionar con un imán, por lo menos. De hecho, el paciente va a tener que recibir un tratamiento momentáneo, sea con un marcapasos transitorio o con medicación cronotrópica positiva, como isoprotrenol, para tratar de mejorar la frecuencia cardíaca. Y sí, habría que llamar o bien al electrofisiólogo o al técnico de marcapasos para ver de reprogramar el marcapasos para tratar de conseguir momentáneamente algo de captura ventricular y eventualmente cambiar los catéteres porque evidentemente algo está pasando. Otro escenario es el síncope de esfuerzo. Primero que nada, en pacientes con síncope de esfuerzo hay que pensar la posibilidad de etiología cardiovascular antes que nada, o que por lo menos es una probabilidad importante. Este es un estudio en el que a 33 pacientes, 33 atletas, se les hizo una serie de estudios muy completos por síncopes a repetición, la mayoría de ellos durante el esfuerzo máximo y otros durante el posesfuerzo. La verdad es que todo era negativo salvo el t-test, que era positivo en el 66% de los casos. Y al final del seguimiento tuvieron muy buen pronóstico todos los pacientes, no hubo eventos adversos en ninguno, entonces se diagnosticó síncope reflejo, lo que sí es que el número de síncopes es predictivo del tiempo al que el paciente va a volver a tener un episodio sincopal, pero sí es cierto que cuando podemos descartar mediante historia clínica, electro, ecocardiograma, estudio electrofisiológico, lo que querramos conveniente para este paciente, si podemos descartar la presencia de cardiopatía estructural y o arritmias, el paciente va a tener buen pronóstico. Eso no cabe dudas. Y todo esto es lo que tenemos que pensar frente a un síncope de esfuerzo, desde la cardiopatía estructural, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, otras miocardiopatías, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, anomalías coronarias, la verdad es que son rarísimas, pero existen. Considerarlas eventualmente si un paciente, deportista, atleta, que obviamente no debería tener enfermedad coronaria, refiere dolor de pecho, la verdad es que no es frecuente, pero pensarlo por lo menos. Hasta lo arrítmico, pacientes con preexcitación ventricular, West Parkinson-White, enfermedades hereditarias con consecuentes arritmias ventriculares con riesgo de muerte súbita, como brugada, taquicardia ventricular catecolaminérgica, QT corto, largo, etcétera, ¿no? Todo esto hay que pensarlo en pacientes que tienen síncope de esfuerzo, en el esfuerzo máximo, primero que nada, para ir a descartarlo. Siempre préstenle mucha atención al electrocardiograma, que muchas veces con ese estudio, con el electrocardiograma, casi que tenemos la respuesta. Fíjense, acá a la izquierda de todo, un patrón típico de brugada, de enfermedad de brugada, esa elevación del segmento ST con ondas T negativas, con ese patrón en rampa descendente del ST, que a veces se confunde con un bloqueo completo de rama derecha. Fíjense siempre, miren siempre muy bien en pacientes con extrasístoles ventriculares muy frecuentes o taquicardia ventricular documentada. Fíjense siempre muy bien B1, B2, porque ahí puede estar la respuesta algunas veces. También, desde luego, ver muy bien el QT, en el segundo electro, en el electro del medio,
que puede ser el desencadenante de arritmias ventriculares, lo mismo que pacientes con QT corto, fíjense eso, ese QT bien corto con esas T picudas muy prominentes, de muy alto voltaje, también pueden ser marcadoras de alto riesgo. O la presencia de precipitación ventricular, fíjense en el electro de la izquierda, B5, B6, ahí un PR corto, con onda delta manifiesta. Esto nos habla de una vía con conducción anterógrada. Ustedes saben que el Wolff-Parkinson-White se produce por una vía aurículo-ventricular anómala, que tiene la capacidad de conducción en sentido anterógrado, es decir, desde la aurícula hacia el ventrículo, y que si bien lo más frecuente es que los pacientes con Wolff consulten por palpitaciones, taquicardias, también es cierto que el Wolff-Parkinson-White es una enfermedad que se asocia frecuentemente a fibrilación auricular, y en el caso de presentar una fibrilación auricular en una vía, o frente a una vía con capacidad de conducción anterógrada, eso es un riesgo, porque si la vía tiene un periodo refractario corto, puede conducir muy rápido el ventrículo y fibrilar el ventrículo, en cuyo caso el paciente va a tener riesgo. Pero habitualmente, por suerte, no es el caso, y la mayoría de los pacientes con Wolff no tienen un riesgo tan elevado de muerte súbita. Después, en el electro de la derecha, ahí pueden ver lo que se llama onda epsilon, que es esa melladura al final del QRS, con esas T, o esas ondas T simétricas, prominentes, bien negativas en precordiales derechas. Esto nos habla de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Por eso les digo, siempre que tengan un paciente con muchas extrasístoles ventriculares, con taquicardia ventricular constatada, vean bien B1, vean bien B2, vean bien en QT, porque ahí puede estar la respuesta. Y este es el riesgo, ¿no? Esto es lo que nos asusta a este tipo de pacientes, que hagan taquicardia ventricular, eventualmente fibrilación ventricular, y estos son pacientes que seguramente con una TB rápida van a tener descompensación hemodinámica y van a tener síncope. O también, bueno, una taquicardia supraventricular, acurre angosto, regular, pero que tiene una frecuencia cardíaca muy alta, más de 160, 170 latidos por minuto, puede cursar con síncope tranquilamente. Otra cosa es el síncope del posesfuerzo. El síncope del posesfuerzo es de muy buen pronóstico porque está usando un mecanismo reflejo, un mecanismo vasovagal, por una descarga masiva de dopamina, con una vasodilatación muy importante, y nos habla de un síncope reflejo, con lo cual estos pacientes son de muy buen pronóstico. Lo que sí, en todo paciente que consulte por síncope de esfuerzo, hasta que no tengamos el diagnóstico claro y seguro de cuál es la etiología, sea cardiovascular, si es cardiovascular va a tener que recibir el tratamiento correspondiente, o si fue un síncope reflejo, pero hasta que no lo tengamos claro, tiene que tener restricción absoluta a la actividad deportiva, sobre todo si es deportista competitivo. Frente al síncope de esfuerzo hay que hacer una evaluación completa. Todo paciente con síncope de esfuerzo tiene que tener un ecocardiograma hecho para descartar la presencia de cardiopatía estructural, una ergometría para ver cómo responde en el ejercicio máximo el paciente, y de hecho no son ergometrías que tienen que hacerse con protocolos especiales, no el típico protocolo de Bruce, que es el que se utiliza habitualmente para hacer ergometrías, no, son protocolos más intensivos porque estamos hablando de deportistas de alto rendimiento. Si el diagnóstico es síncope vasovagal, no hay ninguna restricción para el deporte, mucho menos frente a un primer episodio. Y si no tenemos el síncope aclarado, pero sí podemos descartar la presencia de cardiopatía estructural, tampoco tendría por qué haber restricciones a la actividad deportiva. Siempre que pensamos en síncope arrítmico producto de taquicardias, creo que ya se los había comentado, pero dentro de lo que es arritmias como causa de síncope, lo más frecuentes son las bradiarritmias, son la asistolia y el bloqueo auriculoventricular completo, paroxístico o permanente. Pero cuando hablamos de taquicardias, lo más frecuente son arritmias ventriculares. Taquicardia ventricular es lo más frecuente porque por lo general las taquicardias supraventriculares no son de cursar tanto con síncope. Cuando alcanzan frecuencias muy altas, ya lo dijimos, puede suceder, pero por lo general resulta más por la taquicardia, por palpitaciones, molestias precordiales, pero no por síncope. No así las taquicardias ventriculares. Este es un caso clínico que tuvimos en el sanatorio, un paciente de 60 años, tenía antecedentes de hipertensión arterial y palpitaciones que refería hacía 10 años de evolución ya, con episodios sincopales. Había tenido 3 episodios sincopales y frecuentemente también refería síntomas prodrómicos con lo que se conoce habitualmente como presíncope, que son la reproducción de los síntomas que habitualmente tiene el paciente, las náuseas, la sudoración,
los mareos, la visión borrosa, antes del episodio sincopal concreto. Me he medicado con dosis generosas de beta bloqueantes y amiodarona durante todo este tiempo. Y me viene a ver el consultorio y me trae este holter. Fíjense, todo esto por ambulatorio, por consultorio, ¿no? Este no fue un paciente que consultó por síncope, sino más bien por toda esta historia ya muy prolongada de episodios sincopales, pero también mucho episodio presincopal, muchas palpitaciones, mucha taquicardia. Me trae este holter y ahí pueden ver que tiene una taquicardia ventricular realmente muy llamativa, una taquicardia ventricular rápida. La verdad es que el paciente no tuvo síncope durante el monitoreo Holter, pero sí tuvo síntomas presincopales. Y fue una taquicardia bastante sostenida. No recuerdo acá cuánto duró, no les puedo decir por acá, no lo tengo, pero era una taquicardia que duraba alrededor de 1 minuto de duración. Así todo el paciente no sincopó, se la bancó bastante bien. Y era un paciente que ya venía estudiado, ¿no? Tenía ecocardiograma normal, tenía diámetros conservados, espesores levemente aumentados. En un paciente hipertenso no es nada extraño. No tenía trastornos de la motilidad, tenía una fracción de eyección conservada, tenía una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma estrés que se le había hecho negativa para isquemia, una cinecoronariografía también normal. O sea, era un paciente que ya estaba estudiado, era un paciente que estaba seguido. Así todo sin diagnóstico y medicado con beta-bloqueantes y una amiodarona. Pero el diagnóstico no estaba en nada de esto, de hecho todo esto era normal. Básicamente el diagnóstico estaba acá, en el electrocardiograma, el estudio más barato y más sencillo que se le puede hacer al paciente que consulta por síncope, por palpitaciones, etc. Fíjense, B1 abajo, ahí está el típico patrón que yo les mostraba antes, ese patrón en silla de montar con ese ST descendente, con esas T negativas y esa símil bloqueo de rama derecha, vamos a decirlo así, que muchas veces se confunde justamente con un bloqueo de rama derecha. Siempre que tengan extrasístoles ventriculares muy frecuentes, fíjense bien B1, porque ahí puede estar la respuesta al paciente. Este señor venía con un cateterismo hecho, Holter, ecocardiograma de esfuerzo, ecocardiograma basal, venía con todo hecho, y el diagnóstico estaba acá, en B1. ¿Sí? Así que diagnosticamos un síndrome de Brugada. Yo lo tenía al señor en el consultorio, así que imagínense, en ese momento lo interné porque si bien no había consultado por síncope este paciente, venía con síntomas presincopales muy frecuentes y bueno, frente a ese registro en el Holter, decidí internarlo. Y menos mal que lo internamos porque fíjense lo que hizo durante la internación. Bueno, me adelanté un poquito. Estando internado el paciente, bueno, ahí está. Internado el paciente hace esto durante la monitorización. Fíjense, hace una taquicardia ventricular, no sostenida, pero bastante frecuente, que corta, vuelve a arrancar, corta, vuelve a arrancar, que se había registrado por monitor. El paciente no tuvo descompensación hemodinámica en este episodio, pero sí es cierto que el señor era un paciente de alto riesgo, con diagnóstico de síndrome de Brugada, una taquicardia ventricular ya más que constatada, así que optamos por ponerle un cardiodefibrilador a este paciente. Y lo medicamos también con quinidina, la verdad que anduvo muy bien después, la verdad que hasta ahora no volví a tener por suerte síncopes en lo que va del seguimiento post-implante de cardiodefibrilador. A modo de conclusiones, siempre recuerden, electro, examen físico, test de ortostatismo, siempre no puede faltar nunca esto, con una buena historia clínica del episodio, masaje de seno carotidio en pacientes mayores de 40, sospecha de síncope arrítmico. Si tenemos esa sospecha, tenemos que internar al paciente porque es un paciente con alto riesgo de muerte súbita o eventualmente un riesgo considerable, y iniciarle monitorización en unidad coronaria, terapia intensiva, mismo en el shock room si es necesario, pero tiene que internarse y con monitorización. Frente a la sospecha de síncope ortostático podemos recurrir a un TIL-test. No lo recomendaría como el primer método de diagnóstico, sobre todo con un test de ortostatismo positivo. Ya ahí tenemos el diagnóstico concreto y no haría falta demasiado más. Se puede hacer mapas, medición ambulatoria de la presión arterial para evaluar patrones de hipertensión nocturna que muchas veces se asocian con estos pacientes con hipotensión ortostática. Y desde luego, salvo que haya una enfermedad concomitante que determine un riesgo mayor, como por ejemplo un paciente que tiene síncope
ortostático porque está con un sangrado activo, bueno, en ese caso el riesgo no está determinado por el síncope, sino por la enfermedad de base, que en este caso podría ser, por ejemplo, un sangrado digestivo, digamos. Pero si no es así, es un paciente que podría recibir el alta, lo mismo que los pacientes con síncope reflejo, y podríamos considerar el TIL-T, sobre todo en pacientes con síncopes muy recurrentes, para evaluar el tipo de respuesta que tiene, cardioinhibitoria o vasodepresora, para evaluar en base a eso un tratamiento que podría ser con un marcapasos, siempre y cuando tengamos constatado una respuesta cardioinhibitoria frecuente. El síncope de esfuerzo, recuerden siempre pedir la ergometría para tratar de ver cómo se comporta ese paciente al esfuerzo máximo, y ecocardiograma, descartando la posibilidad de cardiopatía estructural. Justamente este estudio pide no solamente si hay algún signo, algún síntoma, algo que nos haga pensar en cardiopatía estructural, sino la verdad es que no aporta demasiado tampoco. Holter 24-48 horas, nunca de forma sistemática, no aporta nada. El paciente, tenemos que lograr pesquisar un síncope en el momento de la monitorización, y siendo de tan corta duración, la verdad es que es muy poco frecuente. Holter insertable, aquellos que tienen una vida de hasta 3 años de duración, más o menos, sí lo podemos considerar para síncopes recurrentes, cuando todavía no tengamos el diagnóstico y hayamos descartado el alto riesgo, o por lo menos que el paciente merece un tratamiento adicional, como sea un marcapasos o un cardiodesfibrilador implantable. Estudio electrofisiológico, considérenlo como una herramienta para los pacientes con síncope que tengan alguna evidencia de enfermedad del sistema de conducción, bien sea un bloqueo bifascicular, un bloqueo de rama izquierda, una bradicardia sinusal, en la que pensemos la posibilidad de síncopes, y también, ¿por qué no?, en pacientes que sufran palpitaciones frecuentes, sobre todo antes del episodio sincopal. Taquicardia ventricular constatada y síncope, tenemos que entenderlos como un paciente que ha sufrido descompensación hemodinámica y por lo tanto tiene indicación de cardiodesfibrilador implantable por prevención secundaria. Y taquicardias paroxísticas supraventriculares y presencia de síncope, primero que nada habría que considerar la opción de ablación como terapéutica para estos pacientes. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, y cualquier pregunta que tengan, desde luego, trataremos de contestarla.